Víspera de los Santos del Van Buller, 21 de septiembre, beatos Lorenzo, Imbert y sus compañeros los mártires de Corea. Corea es uno de los pocos países del mundo en donde el cristianismo fue introducido por otros medios que el de los misioneros. Durante el siglo XVIII se difundieron por el país algunos libros cristianos escritos en chino, y uno de los hombres que los leyeron se las arregló para ingresar al servicio diplomático del gobierno coreano ante el de Pekín. Buscó en la capital de China al obispo Monseñor de Gueva y de sus manos recibió el bautismo y algunas instrucciones. Aquel hombre regresó a su tierra en 1734 y cuando un sacerdote chino llegó a Corea, 10 años más tarde se encontró con que le estaba esperando 4.000 cristianos bien instruidos, pero sin bautizar. Aquel sacerdote fue el único pastor del rebaño durante 7 años, pero en 1801 fue asesinado, y durante 3 décadas los cristianos de Corea estuvieron privados de un ministro de su religión. Existe una carta escrita por los coreanos para implorar al Papa Pío VII que enviase sacerdotes a aquella pequeña grey que, sin embargo, ya había dado mártires a la Iglesia. En 1831 se creó el Vicariato Apostólico de Corea, pero su primer vicario nunca llegó a ocupar su puesto. El sucesor, Monseñor Lorenzo José María Imbert, obispo titular de Caspa, miembro de las misiones extranjeras de París y residente en China desde hace 12 años, entró a Corea, disfrazado a fines de 1837. Le había precedido por poco tiempo el beato Pedro Filiberto Maumbán y el beato Jacobo Honorato Chastán, sacerdotes de la misma sociedad misionera. El cristianismo no había sido definitivamente proscrito en Corea y durante el transcurso de 2 años los misioneros realizaron su trabajo ocultamente, pero sin ser molestados. Sobre las circunstancias y dificultades que debieron afrontar escribió Monseñor Imbert: Estoy abrumado de fatiga y en grave peligro. Es necesario dejar el lecho a las 2:30 de la madrugada, todos los días, puesto que a las 3 hay que congregar al pueblo en la casa para las oraciones. A las 3:30 comienzo a desempeñar los deberes de mi ministerio y debo bautizar si hay nuevos convertidos y también confirmar. Después viene la misa, la comunión y la acción de gracias. De esta manera, las 15 o 20 personas que recibieron los sacramentos pueden dispersarse al amparo de las sombras antes del alba. Pero durante las horas del día llegan otros tanto, uno por uno, en procura de confesión y ya no pueden irse hasta la madrugada siguiente. Después de la comunión, yo me quedo 2 días en cada una de nuestras casas, donde reúno a los cristianos, y antes del alba del tercer día me voy con ellos, en la oscuridad, a otra casa. Muchas veces he sufrido el agujinazo del hambre, porque no es cualquier cosa en este clima frío ni húmedo levantarse a las 2:30 de la madrugada y permanecer en ayunas hasta el mediodía, cuando puedo comer algunos alimentos pobres e insuficientes. Después de la comida descanso un poco hasta que se presentan mis alumnos de catequismo y por fin vuelvo al confesionario hasta que cae la noche. A las 9 voy a dormir sobre una estera en el suelo y cubierto con una manta de lana de los tártaros. No hay camas ni colchones en Corea. A pesar de la debilidad de mi cuerpo y mi quebrantada salud, siempre he llevado una vida dura y muy ocupada, pero me parece que ya alcancé el último límite del esfuerzo. Se puede comprender fácilmente que, en una existencia como la que llevamos, apenas si tememos el golpe de espada que en cualquier momento pueda acabar con ella. Por aquellos medios heroicos aumentó el número de los cristianos en Corea de 6.000 a 9.000 en menos de 2 años. Fue entonces cuando se descubrieron sus actividades y se emitió un decreto para el exterminio de los fieles. Como un ejemplo de los horrores que tuvieron lugar entonces, basta citar lo que le sucedió a la beata Agatha Kim, una de las 76 coreanos beatificados junto con los 3 sacerdotes franceses. Se le preguntó a la infortunada mujer si era cierto que practicaban la religión cristiana. Conozco a Jesús y a María, respondió con absoluta sencillez, pero no conozco nada más. Si te torturamos, te olvidarás de tu Jesús y tu María. Aunque tenga que morir, no los olvidaré. Fue cruelmente atormentada y por fin se la condenó a morir. En el travesaño de una alta cruz sujeta a una carreta fue colgada Agatha por sus muñecas y por su cabellera. La carreta fue conducida hasta la cumbre de una cuesta pedregosa y desde ahí se azuzó a los bueyes para que arrastrasen a la carreta cuesta abajo. Entre brincos y zarandeos y a cada movimiento, la infeliz mujer, sujeta por los cabellos y los puños, se sacudía violentamente. Al término de aquella carrera fue descolgada, se le arrancaron las vestiduras hasta dejarla desnuda.
Uno de los verdugos le sujetó la cabeza contra una piedra y otro se la cortó con un golpe de espada. El beato Juan Rí escribía desde la prisión: "Transcurrieron 2 o 3 meses antes de que el juez mandara por mí, y en ese tiempo estuve triste e inquieto. Los pecados de mi vida entera, en la que tantas veces ofendí a Dios por pura maldad, parecían pesar sobre mí como una montaña. De continuo me preguntaba, ¿cuál será el fin de todo esto? Sin embargo, nunca perdí la esperanza. Al día de la 12ª luna, fui llevado ante el juez, quien ordenó que fuera apaleado. Como hubiera podido resistirlo tan solo con mis propias fuerzas, pero la fuerza del Señor, las plegarias de María y de los santos y de nuestros mártires me sostuvieron también, que ahora me parece que apenas sí sufrí. Yo no puedo pagar tan grande misericordia, y ofrecer mi vida es justo. A fin de evitar una matanza general y el posible peligro de la apostasía, Monseñor Imbert se entregó. Después de recomendar a los padres Bauban y Chastain, hicieron lo mismo. Estos se pusieron a escribir una carta a Roma para dar cuenta de su actitud y del estado en que dejaban la misión, y se entregaron. Los tres recibieron su ración de bastonazos. Atados unos bancos con respaldo, fueron conducidos a las orillas del río, que corre cerca de Seúl, donde los tres, siempre sobre los bancos, fueron atados juntos a un grueso poste, contra el cual el verdugo les cortó la cabeza. El triple martirio ocurrió el 21 de septiembre de 1839, pero la misión extranjera de París celebra su fiesta el día 26. En el año de 1904, las reliquias de 81 mártires de Corea fueron trasladadas a la iglesia episcopal del Vicario Apostólico en Seúl, y en 1925 fueron beatificados Monseñor Lorenzo Imbert y sus compañeros. El primer sacerdote coreano martirizado fue el beato Andrés Kim en 1846.